Oh, por el amor de Dios. Shit just got real. Juego de Tronos, segunda temporada. Wolves are bleeding. Lions are roaring. The wall is watching. Dragons are flying. And war is coming. En esta segunda temporada, después de la muerte de su padre, Robb Stark le ha declarado la guerra al nuevo rey, Joffrey Baratheon. Pero al mismo tiempo, ahora que Robert Baratheon ha muerto, los señores de las otras casas también le declaran la guerra a Joffrey, puesto que cada uno planea derrocarlo y quedarse con el trono para sí mismos. Obviamente están pasando más cosas en la historia, pero no se las voy a decir porque no encuentro cómo hacerlo sin darles spoilers. Muy bien, chicos. Normalmente aquí es donde les digo el nombre de los actores que participan en esta serie. Pero puesto que el elenco es muy largo y prácticamente son los mismos actores que en la temporada pasada, pues prosigamos. Chicos, la verdad no sé qué decirles. Como ustedes probablemente sabrán, me gustó mucho la primera temporada. Así que mis expectativas para esta segunda temporada eran muy altas. Y me complace decirles que de hecho esta segunda temporada es muy buena. Pero, ¿es mejor que la primera temporada? En mi más humilde opinión, no lo creo. Verán, a mí me gusta ver esta serie específicamente como si fuera un juego de ajedrez. Durante la primera temporada los personajes o los peones tomaron su respectivo lugar en el tablero y el juego comenzó. Y debo decir que sí disfruté bastante lo que pasó durante esa primera ronda de ajedrez, en especial el movimiento final de parte de la casa Lannister. You see, this series, like plenty of others, actually has the guts to kill off plenty of important and beloved characters. This is the exact reason why I love Season 1, because they killed off my favorite character right at the end of the season. Entonces durante esta primera ronda del juego, las piezas en el tablero se movían y se enfrentaban entre sí generando grandes consecuencias, pero durante esta segunda temporada, las piezas simplemente se movieron en el tablero, sin generar realmente alguna consecuencia tan impactante como lo fue para mí la muerte de Ned Stark. No me malentiendan, la historia de cada uno de los personajes sigue siendo fantástica. Tenemos romances, tenemos traiciones, tenemos conspiraciones, tenemos mucha más acción y muchas más sorpresas porque la historia no es para nada predecible. Unless you have read the books. Y es que la historia simplemente no te suelta. Con cada capítulo que se terminaba, yo ya quería ver el que seguía. Yo ya quería saber qué pasaría con los personajes, qué pasaría en la historia. Y el hecho de que yo tuviera tantas ansias de querer saber qué era lo que seguía, ya habla muy bien de esta segunda temporada. Chicos, en pocas palabras, esta segunda temporada es más que nada para que llegues a conocer aún más a cada uno de los personajes ya establecidos. Así que cuando lo que sea que vaya a pasar en la tercera temporada pase, produzca un mayor impacto tanto en mí como en ustedes si es que están viendo esta serie. Y dejando de un lado la historia, tengo que decir que realmente los efectos especiales, los vestuarios, los escenarios y locaciones también son muy buenos para un programa de televisión. Tan solo mírenlos. Son tan buenos como cualquiera de las grandes producciones de Hollywood. They are just remarkable. Chicos, voy a darle a Juego de Tronos segunda temporada 9 de 10 estrellas. Ahora ya no puedo esperar a ver la tercera temporada. Cuídense, chicos.